Principios de autoridad. Seguimos, amén, con la misma línea que ha traído nuestra pastora y profeta Marjorie todos estos días. Amén. Principios de autoridad. Gloria a Dios. Y leemos en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1. Gloria a Dios. Dice así: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche preciosa te doy gracias por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, en esta hora sé tu Espíritu Santo poniendo palabra en mi boca, y que cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, sea tu Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús, implantando la semilla, Espíritu Santo, y que ella germine al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Primero el fuerte aplauso al Señor, que no es para mí, es para el Rey de Reyes y el Señor de señores, el creador de todo lo que hay. Amén. Bien, entramos en materia. La Biblia enseña que Dios es la fuente de toda autoridad, que la ha delegado a otros como parte de su orden establecido. Los principios claves incluyen la sumisión respetuosa a las autoridades, ya sean gubernamentales, familiares o eclesiásticas, la obediencia a Dios como autoridad suprema y el ejercicio respetable y humilde de la autoridad delegada. Los creyentes deben honrar a las autoridades, pero también son responsables ante Dios si se les ordena violar su mandamiento. Aquí lo que leemos, ¿verdad? Y lo que acabo de leer es que nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Sí, pero también hay una ordenanza también de parte de Dios, que no solamente nosotros debemos someternos a la autoridad superior, sino que aquella autoridad que está por encima de usted y de mí, llámese como se llame, como lo acabo de leer, sea religiosa, sea de gobierno, sea la autoridad que sea, esa persona debe tratarlo con respeto. Esa persona quiere respeto, tiene que dar respeto, quiere sumisión, tiene también que ser con la persona que tiene a su cargo, también tiene que ser una persona bondadosa, no una persona, ¿verdad?, que sea déspota. ¿Por qué? Porque nos conseguimos muchas veces, no solamente dentro de las congregaciones acontece, sino que también en el mundo secular también nos acontece. Yo sentada allí leyendo lo que iba a traer, lo que el Espíritu me ha dado, me trae a memoria al Señor cuando joven, tenía yo más o menos como 19 años. Yo consigo un trabajo en el lugar. Un día yo voy al baño que daba en la parte superior, estaba el supervisor de la tienda, y yo voy al baño. No era mi área, la parte de arriba, a mí me tocaba la parte de abajo, un área que le llamaban cosmético, y yo estaba en esa área. Cuando él me ve pasar, él me llama irrespetuosamente y se dirige a mí, mire, de la manera más déspota que se le puede dirigir a una persona. Me gritó, me insultó. Yo dejé que él se desahogara, que él hablara, que él insultara todo lo que quería insultar. Cuando él termina, le digo yo: ¿ya terminó? ¿Ya finalizó? Ahora vengo yo y usted me va a escuchar como yo lo escuché a usted. ¿Sabe una cosa? Que si usted está en ese cargo, porque mire, se aglomeró un montón de gente, de la gente que estaba en la tienda. Y yo me supongo que si usted tiene un cargo, usted tiene una oficina. Si usted tiene una oficina, lo más lógico es primeramente llamar a la persona a su oficina. No hacer el show que está haciendo, pero como usted quiere un show, entonces yo también le voy a dar un show. Y le dije: y si me va a despedir, me da de una vez la hoja que yo me doy. Me hace falta
que faltar el respeto delante de un montón de gente que yo ni conozco ni tampoco me interesa en el momento conocer. Porque hay personas que porque piensan que tienen un cargo, una posición, pueden atropellar a otras personas, y la palabra no nos enseña así. La palabra nos enseña a que seamos obedientes, pero esa obediencia también tiene un requisito. Yo voy a ser obediente a mamá y a papá, pero si resulta que pasa que yo me he levantado en un hogar disfuncional, donde mamá y papá y hermanos, si son mayores, no vienen o no están en los caminos del Señor y andan en los caminos del mundo y quieren que yo haga algo que no va acorde con lo que el Señor me ha enseñado a mí, yo no le puedo obedecer a esa persona. Porque allí mismo lo dice, no puedo obedecerle porque no me puede llevar por el camino en el cual Él está. Yo tengo más bien que sacarlo del error en el cual ellos están en el momento. Y sigue diciendo, este concepto se manifiesta de dos maneras principales. La autoridad de Dios delega a personas e instituciones para gobernar justamente, y la autoridad de las Escrituras como palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad bíblica se basa en el reconocimiento del soberano y la sumisión a su voluntad, expresada a través de la obediencia a sus mandamientos y a la autoridad que Él ha establecido. El Señor ha establecido las autoridades que hay. El Señor las puso allí para que usted y yo las sigamos. El que yo, como ciudadana, no conozca una ley, no me hace exento de que esa ley me va a castigar a mí. Un ejemplo, si yo tengo un automóvil y por yo no conocer amarillo, azul y rojo y yo me trago la roja, no voy a estar exenta de que la ley me vaya a caer a mí encima por no saber que la ley que yo ahí en la roja yo me tengo que pagar. Es una ley que está establecida. Y si yo violo la ley, por supuesto que me va a caer el peso de la misma. Entonces el Señor en su escritura, en su palabra, puso mandamientos, normas, leyes, reglamentos, los cuales usted y yo como hijos debemos seguir, pero en el respeto, siempre en el respeto, porque el Señor nos ama. Imagínense que Él mismo nos formó con sus manos. Imagínense eso allí, que Él agarró el polvo de la tierra, nos hizo con sus manos, el muñequito, ¿verdad? El Señor hizo el experimento, le salió maravilloso, le salió hermoso, bonito, y nos lanzó a este mundo. Y nos dio un libre albedrío. El Señor no le va a guardar su libre albedrío, le va a advertir lo que le puede pasar. Pero el Señor no lo va a agarrar a usted como un dictador, no. Porque ese no es el orden, porque Él mismo no puede infringir su palabra. Principios bíblicos de la autoridad. Dios como fuente de autoridad. La Biblia establece: toda autoridad proviene de Dios. Él es el creador y por lo tanto tiene el derecho de gobernar y ser obedecido. Amén. Él es el creador y por lo tanto Él está buscando en el mundo, en el reino que Él hizo de los hombres, esa obediencia. Un ejemplo vivo lo pudimos vivir el día de ayer. El día de ayer, si el hombre obedeciera tal cual la palabra, ¿verdad? Usted hubiese visto esas personas por miles en la ciudad ayer detrás de una imagen, sino que se van a lo que dice la Escritura. Pero el hombre por su naturaleza le gusta todas esas cosas. El hombre por su naturaleza le gusta tenderse más a la desobediencia que a la obediencia al Señor. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron hechas. Todas las cosas que usted y yo vemos fueron hechas por el Señor. Sujeción y respeto.
Se nos instruye a someternos y respetar a las autoridades superiores, entendiendo que hacerlo es un acto de obediencia a Dios. Romanos 13:1. Esto incluye, esto lo acabamos de leer al principio, esto incluye a gobernantes, líderes de iglesia, padres, cónyuges, hijos, en fin, a toda la creación. Como decía nuestra pastora Mario y el día domingo, ¿verdad? Desde Dios y va bajando. Todos debemos una sujeción, pero siempre y cuando sea en el respeto mutuo. Porque incluso la palabra también dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué el Señor les dijo eso? Porque a veces hay padres, ¿verdad?, que agarran a los hijos y empiezan a meterle, a darle de tal manera que hay un momento en que el hijo se exaspera y la coge en contra del padre. Igualmente, ¿verdad?, los hijos dicen: obedeced a vuestros padres. También es un mandato. El Señor nos ordena a obedecer a nuestros superiores, a obedecer a nuestros padres. Pero muchas veces hay riña dentro de los hogares. ¿Por qué? La mayoría de las veces hay estas riñas dentro de los hogares simplemente porque las personas no conocen la palabra del Señor. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, entonces se quedan adentro de la casa, y entonces la palabra dice que el varón es cabeza del hogar. Pero entonces resulta que ya ahí hay una persona que es el que lleva la batuta de ese hogar. Por eso no se puede quedar la persona allí, porque va a haber conflicto, va a haber el choque, va a haber la guerra. Amén. Entonces siempre debemos de obedecer la palabra del Señor. La autoridad es delegada. Los líderes humanos ejercen autoridad como representantes de Dios, no como su reemplazo. Su propósito es traer justicia y orden, y deben estar sometidos a una autoridad superior para que su propia autoridad sea legítima. Todas las autoridades, lo que les decía al principio, deben de tener siempre una autoridad por encima. Amén. Pero esa autoridad sobre todo es la que delegó el Señor de los ejércitos. El Señor te dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y de todas tus fuerzas. Responsabilidad y humildad. Quienes tienen autoridad delegada deben ejercerla con humildad y amor, no como dictadores. Por ejemplo, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y los padres deben criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Vemos allí, ¿verdad?, que aquí está también establecido. Los esposos, que la pastora también, nuestra pastora Marjorie, habló de eso el día domingo. Entonces, cada uno eso es una cadena. Yo me debo someter a la autoridad y esa autoridad también me debe a mí el debido respeto. Amén. Límites de la obediencia. Si una autoridad terrenal ordena algo que va en contra de la ley de Dios, los creyentes tienen el deber de obedecer primeramente a Dios. Sin embargo, la respuesta siempre debe incluir una actitud de honra y respeto hacia la persona en autoridad. Primeramente, yo le debo obedecer a la palabra, como les decía, a la escritura, obedecer al Señor. Porque si a mí una persona me manda a hacer algo malo, yo sabiendo que eso está fuera de la ley del Señor, yo no voy a ir a obedecerle. ¿Por qué? Porque entonces estoy pecando en contra de Dios. Y eso acarrea, el pecado acarrea consecuencias. ¿Y a quién le va a influir si yo voy y obedezco a esa persona que me está diciendo que vaya y haga lo malo? A mí. Entonces debemos cuidar nuestro corazón, primeramente, la santidad, la obediencia, el sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Autoridad de la iglesia.
Dentro de la iglesia se espera que los miembros obedezcan a los líderes, como los ancianos, que aún a su vez deben actuar con sabiduría y amor. Hay personas que dentro de la congregación, hablo de aquellos que no tienen un cargo específico, ¿verdad? Se debe sujetar, aún lo dice la palabra, a los ancianos. Si llega un diácono y a usted con amabilidad el diácono le dice: hermano, mire, usted no se puede sentar en esa silla porque está apartada. ¿Qué va a hacer usted? Le va a decir: mira, aquí hubo un caso no hace mucho. Una persona llegó y se sentó en una silla que ya estaba una persona allí. Pero la persona se levanta y se va al baño. Cuando ella regresa, lo hace levantar de la silla y se sienta en el otro lado. Y resulta que iba una diácona. Y cuando la diácona le llega y le dice que ella va allí, que mire, se formó un malentendido allí en ese momento, ¿verdad? Y entonces la persona se enojó. Debemos estar sujetos a las autoridades y obedecerlas de parte del Señor. Porque para quién es si la persona se va, ¿para quién es el mal? ¿Para la persona que se quedó o para la persona que se fue? Para la persona que se va, porque se va de la cobertura del Señor. Amén. 5 principios de autoridad. Cada uno de ellos funciona conforme a su propia naturaleza y cada uno tiene su propósito diferente. Autoridad de Dios. En Dios está el poder de lo creado. Él es el Dios de la creación. Todo lo que existe cobra forma y vida por medio de Él. Por lo tanto, tiene autoridad sobre las cosas y no hay nada imposible para Él. Como hijos de Dios tenemos poder para usar esta autoridad y movernos en el plano sobrenatural, para crear por medio de la fe aquello que hoy no existe. Dios no tiene límites y si usted cree en Él, hasta donde usted crea, usted puede crear. El límite a Dios se lo pone usted mismo y su fe. Él es el creador de todo. Todo lo hizo Él, hermoso en su tiempo, dice la palabra. Pero usted va a traer de aquello, de lo que usted está pidiendo, de lo no existente a la existencia. ¿Qué te hace falta? ¿Qué le estás pidiendo tú al Señor? Allí tienes que ejercer la autoridad que el Señor te dio. ¿Cómo voy a ejercer esa autoridad? Ya muchas veces hemos hablado de eso, en ayuno, en oración, en vigilia, en intercesión, en guerra espiritual, en lo que usted quiera hacer, porque el Señor conoce las intenciones y el deseo del corazón del hombre. Amén. Entonces, allí usted va a traer de lo que no existe, de lo que no está, va a traerlo a la existencia, como hizo Ana. Ana fue y se humilló, dice la Escritura, que aún ni siquiera abría su boca, nada más que movía sus labios y trajo lo que ella fue a buscar. 9 meses después lo vio ese fruto. Entonces pídale a ese creador autoridad soberana. Toda la autoridad pertenece a Dios como creador del universo. Se le atribuye el derecho de gobierno y de ser obediencia, de tener obediencia para toda la creación. Él es el todo, como ya se lo leí. Todo es el Señor, el creador. Amén. Y aquí usted tiene esa riqueza, iglesia, esa virtud que el Señor le ha dado de la fe. Pero es su fe, es mi fe. ¿Por qué la palabra dice que mi fe fuera como un grano de mostaza? ¿Por lo pequeño? No, iglesia, no es por lo pequeño, como se creía anteriormente. No, que una fe chiquitita, así, menudita. No. El grano de mostaza es el más pequeño, pero es el más que se desarrolla con más velocidad. Así quiere el Señor que sea tu fe y la mía, que cuando sea sembrada y sea implantada, esa fe sobrenaturalmente, en menos, mire, de lo, como dicen por allí, de lo que canta un gallo, usted tenga esa fe. Y esa fe de fruto. Amén. Y que usted se sienta y usted pueda decir: lo que yo fui a buscar, lo conquisté, lo conseguí. Autoridad delegada.
1. Para la justicia. Dios confiere autoridad para otorgar gobiernos de manera justa, trayendo orden y justicia. Un ejemplo es la autoridad de Jesús recibió del Padre para su ministerio. El Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo y es nuestro ejemplo a seguir. Dice la Escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia. Él fue sujeto al Padre. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú digas. ¿Cuánto estamos dispuestos a decirle, Señor, que no sea como yo digo, sino que se haga tu voluntad? Responsabilidad y obediencia implica la responsabilidad de quienes gobiernan y la obligación de obediencia por parte de los que están bajo su autoridad. Yo le debo respeto a mí, a mi familia, a mi entorno, al entorno que está en este momento y a la autoridad que está en este momento. Pero toda autoridad debe de tener, como se lo vuelvo a decir, a repetir, respeto. Hablar con respeto, hablar con dialogar en paz, porque a paz nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a la iglesia del Señor a estar en guerra. El ejército de las tinieblas está unido, pero lamentablemente el ejército de Dios está marchando, pero está marchando no sé cómo, mira, puño, patada, kung fu. Mire, eso pasa en toda la iglesia del Señor. ¿Por qué? Yo en estos días le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué en tu pueblo pasan tantas cosas? Incluso tengo conocidos que no son cristianos. Mire, personas que ni siquiera en su vida han pisado una iglesia. Y las trato y son unas personas maravillosas, son unas personas, mire, honradas, que me siento con ellos a conversar y tienen un léxico espectacular. Y muchas veces no nos podemos sentar con el hermano y decirle, mira, no, porque ya enseguida se forma una tanganera y eso se forma, dame que yo te doy, que aquella dijo, que la otra dijo, que me quiero, que le quitó el zapato, que se quitó la correa, que se quitó el calzado. Mire, sacan hasta lo que tienen en la cartera para tirárselo. Y eso no debe suceder en el pueblo de Dios. El Señor nos quiere unidos. Yo ayer decía, Señor, si tu venida hoy y muchos pueblos de Dios están allá en la cosadera, en la cosa, muchos pueblos se quedarían por falta de conocimiento, iglesia. Y muchas veces no es ni siquiera por falta de conocimiento, sino por no ponerlo en práctica. Porque todo lo que sale de aquí es para usted y para mí, para que lo pongamos en práctica. Esto es un colegio, iglesia, en el cual usted y yo venimos a aprender. ¿Aprender de qué? De la palabra del Señor. Pero si no la ponemos en práctica, mire, ahí nos va a agarrar. Autoridad del Hijo de Dios. Jesús vino a dar vida. Él venció al pecado, venció a la muerte, y por medio de Él gozamos de libertad, sensibilidad, libertad y salvación. Él es nuestro fuente de vida eterna, es la vertiente de agua de vida que brota en nuestro interior. Para nosotros ser saludables y estar llenos de vida. Donde hay muerte, allí tiene que estar el Espíritu de Dios. Él entregó su vida para dar vida, y esa es la autoridad que venció a la muerte, porque es el Hijo de Dios. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Él se lo entregó todo, iglesia. Él se dio por usted, Él se dio por mí. ¿Cómo pisotearemos un amor tan grande como el amor maravilloso
maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que, mire, no escatimó ningún esfuerzo, no escatimó ni aún a su propia vida, dice la Escritura. Porque lo vio a usted y lo me vio a mí, vio a su familia y a la mía. Vio todo lo que nos rodea, iglesia. Vamos y predicamos el Evangelio y vamos y traemos las almas, pero de repente cuando miramos, ya esa alma se ha ido a otro lugar. Ya esa persona se ha ido a otro lugar. Y le doy gracias a Dios que bueno que van y buscan otro lugar y no se van allá a las tinieblas de afuera para que sean otra vez presa fácil del enemigo y los zarandee, sino que se quedan en otro redil. Amén. Aunque el redil del Señor es uno solo. 1 Corintios 15:22 dice: porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice que todas las cosas las ha sometido a Él, claramente se exceptúa que de aquel que las sometió a Él todas las cosas. Todas las cosas fueron sometidas. ¿Qué es la palabra someter? ¿Qué es la palabra para usted sometimiento? Que las trajo y las obligó a obedecer a Satanás y a todo lo que él se trajo del reino, lo sometió debajo de sus pies. Cuando resucitó, no resucitó solo, él resucitó en autoridad, él resucitó en obediencia, él resucitó, mire, para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque usted y yo no podíamos pagar lo que él pagó. Y por eso le amamos, porque Él nos amó primero. Supremacía de Cristo significa que Cristo tiene autoridad suprema sobre todo el universo. Propósito para la iglesia. Al designarlo como cabeza de la iglesia, se establece que Cristo es el líder y que la iglesia es su cuerpo completo para Él. La iglesia que somos usted y yo, no estas cuatro paredes que usted puede ver acá. Aleluya, gloria al Señor. Hay una buena verdad, una buena bendición donde usted se puede sentar, se puede refrigerar. Tiene una iglesia que está bien, ¿verdad? Una congregación que está bien bonita. Gloria a Dios. Pero el Señor nos quiere unidos. Un ejército unido jamás, nunca va a ser vencido. Nunca, iglesia. Y la iglesia del Señor tiene que estar más unida en ese tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y si yo no puedo ver a mi hermano en ese lugar, ¿usted cree que lo vamos a dar al Señor a tolerarnos en el reino de los cielos a personas de su vida? No, iglesia. El Señor nos quiere unidos en amor, como Él es amor. Autoridad del Espíritu Santo. Él es el Consolador y su propósito es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él trae consuelo a las almas afligidas y sana los corazones. El Espíritu Santo es quien nos transforma de adentro hacia afuera. Él no repara en costos, ¿verdad? Sino que lo hace todo nuevo. Él lo hace todo nuevo, iglesia. Todo lo hizo nuevo. Si nos acordamos en el momento cuando estábamos perdidos en delitos y pecados, cuando nos acordamos, ¿verdad? Porque la palabra dice que no traigáis a memoria, pero muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Tenemos esa facilidad de esa memoria. Y usted se acuerda lo que usted era y se ve lo que es ahora. Seamos agradecidos. Mire, esta mañana vi un video corto de un joven que era un reggaetonero muy locotrón, el Lover, algo así se llama el muchacho. Gary Lover, mire. Ese joven era
Y hoy en día Él es predicador de la palabra, Él es predicador de la verdad, es predicador del evangelio. Y yo le digo, wow, cómo el Espíritu Santo saca de lo vil y lo menospreciado del mundo y lo transforma en un ser para Él, para que vaya a llevar su palabra. Amén. Autoridad divina y poder. El poder es de Dios. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, compartiendo el mismo poder sobrenatural y la autoridad del Padre y del Hijo. Poder en acción. La Biblia describe al Espíritu Santo como el poder de Dios en acción para cumplir su voluntad. La autoridad moral, el Espíritu Santo otorga la autoridad moral para usar el poder divino, como se ve en la autoridad dada a los discípulos para pisotear serpientes y escorpiones, anular toda fuerza de maldad y nada nos dañará. Amén. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Escritura que me será contado como pecado. Y hacer lo bueno es todo lo que el Señor nos ha mandado, iglesia. ¿Y qué es lo bueno? El amor, la paz, la fe, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio. Usted y yo, el Señor nos ha mandado tener dominio propio. ¿Sabe a veces cuál es el problema? O digo yo, las circunstancias que se presentan adentro de las congregaciones cuando no hay dominio propio. Cuando no hay dominio propio, mire, usted se mete en problemas que Dios no lo ha mandado a meterse allí. Usted va y se mete a donde usted no lo ha llamado. Si a usted no es con usted, no se meta. Mire, ni el rey David cuando fue a pelear con el gigante, él hizo una pregunta: ¿y qué dará al hombre que venza a ese gigante? Él hizo una pregunta. Él primero fue y preguntó y le dijeron todo lo que tenía que hacer y dijo: bueno, aquí sí me voy a meter porque hay algo que ganar. Y él lo primero que dijo fue: la casa de mi padre no va a pagar más impuestos y me van a dar una doncella. Usted no se meta en problemas que no le competen, iglesia, sino ore por esa situación. Cuando a usted le traigan, y sobre todo los que somos líderes, una circunstancia, una situación que está pasando un hermano, usted ore con ese hermano, ayúdelo, impúlselo, dele aliento de vida. Pero si usted lo va a agarrar, lo va a apuñalar, mire, y usted le va a clavar por la espalda, ¿qué va a hacer el hermano? Tiene dos opciones: o se va al mundo o se va a otra iglesia. En cierta ocasión, aquí en este mismo espacio, a mí me tocó el antiguo líder. Un día me llama y me dijo: mira, de todo, hasta mejor no le digo. Y yo lo único que le digo: ok, ajá, amén, sí, ok, ajá, ok, está bien. ¿Usted va a estar mañana allá? Sí, mañana va. Ay, yo me le vine temprano y le caí. Y como dice el mundo, aquí le caí. Y le dije: yo respeto su unción, yo respeto su investidura, yo respeto lo que el Señor ha puesto encima de usted, pero usted también me tiene que respetar a mí. Y porque me dijo: porque yo no te ungí para que vayas a hacer tal cosa y tal cosa. Ah, me ungió usted. No vino de Dios, hágalo. Con todo el respeto que se merecía el varón de Dios en ese momento. Pero no es usted. Cuando el Señor te da la orden o le da la orden al superior, ve y úngelo, usted tiene que ir y ungirlo. No es usted, es el Señor que le está enviando. Por lo tanto, usted tiene que respetar también a esa persona que usted tiene a su cargo, que el Señor le puso allí, porque todos nos debemos respeto. Todos nos debemos. Mire, iglesia, yo soy un tipo de persona que la gente sabe que yo, bueno, no estoy aquí, pero estoy en mi casa. Porque ahorita no estoy trabajando.
sí, por ahí está haciendo cosas, yo me la paso haciendo cosas. Y cuando estoy aquí, yo respeto a todos los que están acá. Y ha habido algunas que otras diferencias y muchas veces yo trato, ¿verdad?, de llevar, como dicen por allí, la fiesta en paz con los hermanos, porque no se trata de caernos a piña. Amén. Guía y transformación. La guía es el Espíritu Santo, nos capacita para el servicio, capacita a los creyentes para ser testigos y les da dones espirituales como sabiduría y conocimiento para ayudar a otros. Para eso el Señor te capacita, para eso el Señor te llama, para eso el Señor te pule como agarrar un diamante bruto y el Señor empieza a ponerlo, a sacarle la figura. Como el diamante bruto te agarra el Señor. Pero ¿para qué te agarra el Señor y te lleva y te pule y te da de todo y te da dones y talentos y te llena de entendimiento y sabiduría? Es para ayudar a otros. Es para que aquel que necesita, que está en el hueco, que está en el fango, hermano, yo vengo y yo te ayudo. Mire, yo me he concedido gente por allá afuera. Y yo, hermano, ¿dónde está? Tenía tiempo que no lo veía. ¿Dónde anda? ¿Dónde? Mire, vaya a congregarse. Vaya que el Señor, vaya a congregarse. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Quizás que usted no, ¡ay, que la evangelista! No necesitamos muchas veces de tener la cinta del evangelista para usted hacer la obra del evangelio. Porque a eso el Señor nos ha llamado, a paz. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. El Señor nos los da para provecho. ¿De qué? De la iglesia. El Señor le va a pedir cuenta a aquel que está en eminencia, pero también a aquel que el Señor le ha dado el talento. También le va a pedir al Señor cuenta que hiciste con lo que yo te di, lo metiste debajo de la alfombra, o fuiste a hiciste lo que yo te mandé hacer. Usted y yo tenemos que obedecerle al Señor. Amén. Pero siempre, como les digo, en la debida sujeción y el debido respeto. Transformación interior. El Espíritu Santo purifica el corazón y ayuda a los creyentes a no desear el mal, lo que se manifiesta en el dominio propio como parte del fruto del Espíritu. El dominio propio, lo que yo le decía, mire, si usted tiene dominio propio, si usted llega a alguien, no, mire, ya, vamos a solucionar el asunto. Vamos a llamar a fulano, a sultana y a los que están involucrados. Y vamos a sentarnos aquí porque hay dominio propio. Hay dominio propio y el dominio propio es el que te va a llevar a ser exitoso en los caminos del Señor. Es lo que yo conozco en la Escritura. En los 36 años que tengo caminando en el Evangelio, quizá usted no me ve en un pastorado que pasé hace muchos años por un pastorado y no es fácil. Ahí tenemos a nuestra pastora Margaret, y si quiere pregúntele. No es fácil un pastorado. Y yo le digo al Señor, Señor, sígueme dando el dominio propio, sígueme llevando, sígueme instruyendo, sígueme, Señor, dando de tu Santo Espíritu. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Autoridad en la iglesia. Edificación de la iglesia. La autoridad del Espíritu Santo sirve para la edificación de la iglesia, empoderándonos para la proclamación de la palabra del Señor. Para eso el Señor nos llamó, para empoderarte de la palabra. Pero si no leemos la Escritura, sino que perdemos el tiempo, iglesia, en tonterías, ¿cómo voy yo a darle palabra de vida a aquel que está metido en un hoyo? Dígame, hermano Luis, ¿cómo yo lo voy a hacer? Si en mí no hay un depósito, ¿cómo yo voy a ayudar a aquel que está metido allá abajo? No tengo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y eso, mire, es en la iglesia y allá en lo secular también, en la casa, en la familia, con el vecino, con quien usted
Si usted no tiene en su depósito, usted no puede ayudar a otra persona. Y eso es escritural. ¿Puede un ciego guiar a otro? No. No puede ayudarlo porque está igual de ciego y los dos caerán en un hoyo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieres orado, el lugar en el que estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El lugar en donde ellos estaban, ¿por qué tembló? ¿Por qué tembló el lugar? Porque estaba lleno de la presencia del Señor. Hay un corito que es muy antiguo que decía: allá en el monte Oreb una zarza ardía, y escuchó una voz que le decía, ¿verdad? Y dice que el lugar tembló. ¿Por qué tembló? Porque ahí estaba la gloria del Señor. Cuando usted y yo estamos llenos de la gloria del Señor, mire, a usted no le da tiempo, iglesia, no le da tiempo de andarse metiendo en cosas que no son asuntos suyos. No le da tiempo. Y yo esta vez aquí se lo dice: mire, hay tantas cosas, primero como ama de casa, hay tantas cosas que hacer, que tengo que lavar, que tengo que arreglar, que tengo que limpiar la casa, que tengo que limpiar la nevera, porque todos los días hay algo que hacer en un hogar. Todos los días. Y si nos vamos a la vida espiritual, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que leer la escritura, tengo que hacer el devocional, tengo que verdad, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, dice la escritura que en todo tiempo buscadle y le hallaréis. Amén. Sello de la salvación. El Espíritu Santo nos sella como creyentes, pertenecientes a Dios, como herencia para la venida de Cristo. Ese es el sello del Espíritu Santo. Él nos ha sellado. Y sellar, cuando en la antigüedad se sellaba con el anillo, quería decir que era de su propiedad. Es algo mío, me pertenece. Hoy en día lo podemos ver, ¿verdad? Usted compra un artefacto de X marca y ellos ponen la marca. Ah, no, yo compré un Samsung. ¿A quién le pertenece? A la Samsung. No, yo compré el iPhone. ¿A quién le pertenece? A mí. ¿Por qué? Porque ellos ponen su sello. Y todo lo que usted adquiere hoy en día en el mercado tiene un sello. No, a mí me gusta la Romario, a mí me gusta la Romario, porque todo tiene su sello. Así el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu para decirnos: este es mío. Amén. Somos del Señor. Efesios 1:13. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De la promesa de quién? De la venida del Señor. Esa es la promesa que usted y yo tenemos. Y por eso debemos de vivir como Cristo vivió. Que aunque no le gustó, usted cree que mire, usted agarra un multimillonario, busque ahí en la tierra un multimillonario, y usted lo lanza por allá en el Día de las Madres, lo agarra de allá y lo saca del confort y lo lanza allá en el Día de las Madres. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir esa persona? Humillada. Imagínese usted lo que sintió el Rey del Universo, el que lo hizo, el que estuvo allí cuando Papá Dios formó todas las cosas y lo agarró y lo lanzó por allá en un pesebre. ¿Cómo se sintió él? Y aún así él se sujetó a su papá, al Creador, se sujetó a la autoridad mayor, autoridad espiritual. Ya vamos a ir terminando, amén. Autoridad espiritual. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada, iglesia. ¿Qué te puede dañar a ti?
en obediencia. Porque si usted no está en obediencia, usted le tiene una puerta abierta al enemigo, entonces el enemigo va a entrar y lo va a zarandear. El enemigo va a entrar y va a zarandear su vida, su casa, su empleo, todo se lo va a zarandear porque él es experto en eso. Pero si vivimos bajo la autoridad del Señor, cueste lo que nos cueste, entonces sometiéndonos debajo de las alas del Altísimo, vamos a poder derrotar al enemigo que el Señor lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Amén? Pero tenemos una lucha todos los días. Autoridad del reino. Somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como tales poseemos una cualidad celestial. Nuestra mente ha sido transformada. Nuestra mente ha sido renovada, ha cambiado. Vivimos por fe. Tenemos la mente de Cristo. Y actuamos como hijos del Rey. Tenemos el resplandor del reino de los cielos para hacer la buena voluntad del Padre. Los ángeles del cielo están a nuestra disposición. Amén. Aún los ángeles del cielo, iglesia, que usted lo ve y lo dice así tan fácil, los ángeles del cielo. Pero yo le apuesto a que si el Señor le dejara ver a usted un ángel de esos poderosos y portentosos, usted va a decir, y eso es lo que me cuida a mí, y yo también tengo la autoridad sobre él. Usted se va a ver como un granito de arena delante de ese ángel, pero aún por encima de ello estamos usted y yo. ¿Por qué? Porque si usted le pide al Señor, Señor, los ángeles, como decía la pastora aquella vez, Padre, ahora los ángeles, Señor, y activo la sangre. Y usted cree que ahí no se movieron los ángeles del Señor en el auxilio y el socorro de la hija de Dios que estaba clamando de los ángeles. Ahí se mueve también la gloria del Señor. Están a nuestra disposición, pero siempre y cuando seamos embajadores y verdaderos hijos, iglesia. Verdaderos hijos. Porque poder que fluye del Espíritu Santo se refiere al derecho dado por Dios para recibir y usar el poder que proviene del Espíritu Santo. Se recibe a través de la fe. Esa autoridad no es fabricada por el hombre, sino que se recibe como un regalo, como una dádiva, a través de la fe. Eso lo recibimos usted y yo a través de ¿qué? De la fe en que yo creo que aunque yo nunca lo he visto, ni siquiera al Señor, porque no lo he visto, no lo he tocado, como Tomás que metió, ¿verdad?, su dedo allí, pero yo creo que Él existe. ¿Y por qué creo que Él existe? Porque es primeramente mora en mí. Segundo, porque lo que yo hago ahorita, ya no hago lo que hacía allá afuera, sino que el Señor, y ahí usted ve las vidas transformadas. Cuando usted ve una persona que fue drogadicta y esa persona se le habló del Evangelio y ya dentro de 3 meses ya usted no la ve igual, usted puede decir, allí obró el Espíritu de Dios. Lo transforma. ¿Y dónde comienza? Desde aquí adentro y se refleja en nuestro exterior. Autoridad de la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso el Señor nos ha dejado su palabra, para instruirnos en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es buena, agradable y perfecta, en la cual usted y yo reposamos todos los días. Todos los días el creyente reposa en esa justicia divina del Señor. Autoridad de la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es considerada la autoridad suprema porque la palabra inspira, revela y transforma. Transforma. ¿Qué transforma? Cuando usted y yo nos dejamos que el Señor desde nuestro interior comience a trabajar, entonces el Señor nos transforma. Pero si usted y yo resistimos
la enseñanza, si usted y yo resistimos la autoridad, si usted y yo resistimos esa palabra que el Señor trae para el cambio de nuestras vidas, a Dios resiste. Resiste al cambio. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y tu manera de actuar, para que cambie tu vocabulario. Mire, personas creyentes de años con un vocabulario, mire que uno se queda asombrado. Y no solamente le estoy hablando de las vulgaridades, no, sino de lo negativo. Todo el tiempo están diciendo cosas negativas, cosas contrarias, hablando maldiciones. Maldición es hablar mal. Todo está feo, no hay para dónde agarrar, pero si yo me levanto con una actitud, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y voy y hago, ¿verdad? Y le doy a mi trabajo, le pongo ese granito de arena y esa bendición, te va a ir bien, iglesia, te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, y el Señor ve los corazones, el Señor mira lo de adentro. Guía y doctrina, sus mandamientos y doctrinas tienen la autoridad para guiar la creación y la conduce sabiamente. El Señor nos conduce cada día a uno de nosotros en su sabiduría. Hoy, ¿qué cree usted que el Señor no trabaja? La palabra dice la Escritura que el Señor un día le dijo, porque mi Padre aún hasta hoy trabaja. ¿Y qué será lo que trabaja el Señor? El Señor tiene un trabajo forzoso. Mire, cuando hizo la creación eran dos, ahora somos millones y millones y millones de cabezones encima del planeta Tierra, y que no solamente lidia con la iglesia, sino que lidia también con el que está allá afuera, tratando de meterlo en el redil. Y entonces envía a los evangelistas, envía a los profetas, envía a ancianos, vayan a buscarlo, vayan a meterlo en el redil. Eso es un trabajo que el Señor tiene todos los días. Guarda los pajaritos, guarda las selvas que hizo, los mares. Eso es el trabajo del Señor todos los días. Estar pendiente que el planeta Tierra no le caiga el meteorito que por allá está a no sé cuántos kilómetros y quiere acabar con el planeta Tierra. Él está pendiente de toda su creación. Dice la Escritura que no cae una sola hoja sin que Él no lo autorice, y que todo lo que pasa sobre la tierra es porque Él lo ha permitido, es porque Él así lo ha permitido, iglesia. Protección contra la falsedad. La autoridad de la Biblia ayuda al creyente a discernir la falsa enseñanza. Y con esto cerramos. El Espíritu Santo de Dios nos llena, nos capacita, nos instruye para que allá afuera el enemigo, el devorador, como usted lo quiera llamar, el chancla, como usted le quiera decir, no devore al creyente. Pero eso siempre y cuando, iglesia, usted y yo primeramente estemos sujetos al Señor, estemos sujetos a la autoridad, estemos sujetos a su palabra, seamos hijos obedientes. Yo hace tiempo el Señor me trajo una enseñanza del hijo pródigo, en donde hablábamos cuando aquel hijo se fue de la casa. Nosotros como hijos muchas veces, ¿verdad?, agarramos y nos vamos y el Señor nos vuelve y nos trae, pero seamos entendidos en los tiempos, porque el enemigo no está jugando a ser enemigo. El enemigo es malo y todos los días está manipulando en los cielos. ¿A cuál iglesia voy a cerrar hoy? ¿A cuál congregación me voy a dirigir para que entre ellos mismos y se acabe? Entonces, iglesia, esta es una palabra más que todo de reflexión a nuestras vidas, a cómo estamos